¿Sabías que el poste de barbería nació entre sangre y cirugías? El símbolo que hoy adorna barberías fue, alguna vez, un anuncio de prácticas médicas espeluznantes. A simple vista, ese cilindro giratorio que adorna la entrada de las barberías parece solo un diseño clásico, franjas rojas y azules que giran sin cesar como un adorno nostálgico de otros tiempos. Pero tras ese objeto aparentemente inocente se esconde una historia que muchos preferirían no conocer, porque hubo una época en que la entrada a una barbería podía significar mucho más que salir con un corte nuevo. Podía ser cuestión de vida o de no salir. Durante la Edad Media, los barberos eran mucho más que estilistas. En realidad, eran considerados los cirujanos del pueblo. En una Europa donde los médicos eran escasos, caros y profundamente ligados a la iglesia, los barberos se convirtieron en la única opción médica real para gran parte de la población. Cortaban cabello, sí, pero también sacaban muelas, drenaban abscesos y hacían amputaciones menores y, sobre todo, realizaban sangrías. La sangría era una práctica médica extendida desde la antigüedad. Se creía que muchas enfermedades se originaban por un exceso de sangre o por un desequilibrio en los humores del cuerpo. El remedio era simple y brutal: abrir una vena y dejar que la sangre fluyera. Para hacerlo, el paciente apretaba con fuerza un bastón de madera, ese mismo que luego inspiraría el poste, para marcar las venas del brazo. La sangre descendía por gravedad hasta un recipiente. El barbero, con destreza y rapidez, hacía el corte con una navaja afilada y esperaba. Al terminar, se colocaban vendas que terminaban empapadas de sangre, y aquí viene el detalle que muchos ignoran. En lugar de ocultar esas vendas manchadas, los barberos las colgaban del poste de madera afuera de su establecimiento. El viento las hacía ondear como banderas, como un letrero marcado que anunciaba: aquí se cura el cuerpo. Ese fue el verdadero origen del famoso poste de barbería. Con el tiempo, esa imagen fue reemplazada por una representación visual menos literal. El cilindro blanco representaba las vendas, las franjas rojas la sangre, y eventualmente se añadió el azul para distinguir a los barberos de los cirujanos reales. Esta distinción se hizo necesaria porque en 1745, en Inglaterra, se rompió oficialmente el vínculo entre los barberos y los cirujanos. Hasta entonces, ambos pertenecían al mismo gremio, conocido como el Company of Barber Surgeons, fundado en 1540 por Enrique VIII. Pero la medicina comenzaba a avanzar y ya no era posible que un mismo hombre ofreciera un corte de cabello por la mañana y una amputación por la tarde. Así nació el Royal College of Surgeons, separado completamente de los barberos. Sin embargo, se le permitió seguir usando el símbolo del poste, pero ahora con franjas azules, como una forma de marcar su nueva identidad. El azul, para algunos historiadores, representaba las venas, para otros, simplemente un color neutral que diferenciaba a quienes aún se dedicaban al cabello, pero ya no a la sangre. Aunque hoy las barberías modernas han dejado atrás todo rastro de bisturí, el poste giratorio sigue presente. Pocos clientes saben que, siglos atrás, esos colores no eran un diseño elegante, sino un anuncio crudo de procedimientos quirúrgicos. El cilindro que hoy da vueltas afuera de cada barbería es, en realidad, un vestigio de una época en que la medicina era rudimentaria, la ciencia incierta, y una navaja bien afilada podría salvarte la vida o quitártela. En algunos países, como Estados Unidos, ese símbolo está protegido legalmente como exclusivo de barberías. En otros, como en Japón o partes de Europa del Este, se utiliza también para representar servicios médicos en áreas rurales, donde el legado del barbero cirujano aún no se ha desvanecido del todo.
Así que la próxima vez que veas girar ese poste tricolor, recuerda que no estás viendo solo un adorno, estás viendo una cápsula del tiempo, un emblema de sangre, venda y supervivencia. Un recordatorio silencioso de que, alguna vez, confiar en un barbero era la única opción para mantenerse con vida. Si este contenido te parece interesante, te invitamos a suscribirte, comentar y compartir. Esto es Historias en la Historia.